del excelente presidio que nos acompaña el día de hoy, y con la finalidad de que demos espacio a una reflexión mucho más profunda de los temas para cual fuimos convocados el día de hoy. Me voy a permitir, siendo las 11 horas del día 24 de febrero del 2011, dar por inaugurado este primer Congreso Estatal Agronómico del Estado de Hidalgo, esperando que los resultados que de él emanen sean para beneficio del pueblo, de los campesinos y las campesinas, y por supuesto de los agrónomos de este bello estado. Muchas gracias, enhorabuena y felicidades para todos. Comentarles que para la Confederación Nacional Económica el tema de la reforma dual hoy en día es un tema toral, es un tema de suma importancia, porque nosotros no solo creemos, porque eso está sustentado en una serie de datos oficiales que nos indican que durante los últimos 25 años en México, a partir de un paradigma del desarrollo dominante, un paradigma de desarrollo neoclásico que le ha dado al mercado la principal herramienta para resolver todos los problemas que existen en nuestro país. Después de 25 años, nosotros decimos que hay muchos indicadores que nos están señalando que no vamos por el camino correcto. Y comentarles que se trata de paradigmas, no se trata de personas, porque evidentemente los tres niveles de gobierno y quienes dirigen las dependencias de los tres niveles de gobierno, pues seguramente que tienen toda la muy buena voluntad de hacer una serie de acciones que permitan cumplir con los objetivos más nobles del desarrollo. Sin embargo, por las mismas características de este paradigma, es de que las buenas voluntades no se pueden traducir o no se traducen en la actualidad en el bienestar que esperamos encontrar en el campo. Entonces, la Confederación viene impulsando un movimiento que le hemos denominado Movimiento Nacional por la Reforma Rural. Pero lo primero que tenemos que hacer, digamos, para poder argumentar que este paradigma efectivamente ya no es un paradigma que deba servir como base o como modelo para seguir dirigiendo las políticas públicas, pues es necesario romper con esos paradigmas. Entonces, el día de hoy vamos a presentar una serie de datos duros, porque están en las propias estadísticas oficiales, que por sí mismos nos van a señalar que este paradigma tiene que ser, el gobierno era muy grande, había que hacer que el gobierno tuviera pocos empleados. Y aquí en México lo que hicimos fue, precisamente desmantelar las instituciones. Cerramos Corazulco, cerramos Fertimex, en la Zagarpa corrimos a todos los técnicos que estaban trabajando como extensionistas. Hoy los CADE están disminuidos a la más mínima expresión, realizando trabajos administrativos. Y entonces, aparentemente se ve que el gasto administrativo ha caído. Por supuesto que ha caído porque son menos sueldos y salarios que se pagan en las dependencias. Pero se sigue canalizando recursos para pagarle a los agrónomos vía honorarios. Entonces, ese paradigma de que había que disminuir el aparato de Estado, pues a la luz de los resultados actuales, en donde la asistencia técnica, en donde los servicios de extensión no están llegando a los productores más pobres, pues nos indica que no es una buena alternativa dejar de tener un servicio de extensión como el que teníamos en México y en Antaño. Sin que eso quiera decir que deba ser disminuir los subsidios. Que había que entrar al libre mercado, y que en el libre mercado deberíamos tratar de que los gobiernos no subsidiaran a sus productores. Nosotros cumplimos casi a pie juntillas
esta recomendación. Y cuando en México estábamos subsidiando aproximadamente entre el 10 y el 12% como porcentaje del Producto Interno Bruto a la producción agrícola, es decir, de cada peso que se produce en el campo, 11 centavos van de subsidio. Con los países con los que estamos compitiendo, estaban casi destinando 18 centavos. Y en algunos, como la Unión Europea, cerca de 48 centavos. Es decir, nosotros dejamos de dar subsidios y con los quienes estamos compitiendo siguen dando subsidios de una cuantía mucho mayor. Los problemas de carácter técnico-legislativo que impiden que quienes dirigen las dependencias, tanto federales, estatales como municipales, no tengan los instrumentos, digo, mal haría en hacer las cosas diferentes a como dice la regla de operación, porque entonces estarían incurriendo responsabilidades administrativas, incluso hasta penales. Pero si las reglas están siendo una traba para poder desarrollar con mucho orden el campo y poder revertir los problemas de marginación, de pobreza, de migración, de abandono de una gran cantidad de hectáreas, pues tenemos que cambiarlas. ¿O la responsabilidad de quién es cambiarlas? La responsabilidad evidentemente es del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, pero tiene que ser a través de un gran movimiento social en donde seamos capaces, en este momento, hacerlo con mucho orden, hacerlo en tiempos de paz. Por eso la Confederación Nacional Económica está promoviendo este movimiento nacional por la reforma rural, porque estamos en tiempos de paz. Aún con todos los problemas que sabemos a diario de seguridad y muchos detalles, aún estamos en tiempos de paz en México. ¿Será que no seamos capaces de analizar estas realidades y decir, señores, hay algo que no está funcionando para la mayoría y habría que hacer algo diferente para poder revertir mucho del poder de la. En el 2007, que son datos que tenemos más frescos en el CIECOM, ustedes pueden ver, es una realidad. 13.9 millones estuvo ocupado por cultivos anuales, 8.8 millones de hectáreas ocupados por cultivos perennes y 7.5 millones de hectáreas no fue sembrado. Pues la gente se está yendo, la gente está emigrando del campo. ¿Cuántos empleos se pueden generar en 7.5 millones de hectáreas? ¿Cuántos agrónomos se pueden contratar en 7.5 millones de hectáreas? ¿Sí? ¿A poco los 10 millones de toneladas de maíz no se pueden producir tranquilamente y a su vez no está sembrado? Porque dependemos actualmente cerca del 30% de la producción de maíz, el 90% de soya, y eso no podemos ir con una larga lista. Pero esa es la realidad que existimos. No es una cuestión que la estemos inventando ni que sean datos que haya hecho la Confederación, son datos oficiales, ahí están los datos. Por ello hablar con claridad. Este no es un problema de personas, es un problema de un modelo económico en México que ya dio de sí lo bueno que podía dar, pero que necesita cambiarse. Necesita renovarse. La Cerezola la sigo escuchando por un lado, CDI por otro lado, la Zagarpa, ¿sí?, por otro lado. Es una realidad, es una gran conclusión. El sistema financiero está cambiando por otro lado. Si ustedes quieren mezclar papas con Monsanto, por ejemplo, con sistema financiero, imposible. Los formatos de proyectos son diferentes. Hasta parece que se hicieron por la finalidad de que no sean complementarios. Nosotros hemos insistido de que tiene que existir un solo formato de proyecto donde se pueda ver la lista de recursos. O sea, esa es una realidad y es una gran conclusión. La coordinación interinstitucional es eterna. Por lo tanto, miren, el liderazgo del Consejo Mexicano, de la Secretaría, porque la Secretaría de Agricultura tiene la presidencia del Consejo Mexicano, es endeble. Debe documentarles cuando el Consejo Mexicano ha sesionado, por ejemplo, hemos sacado al Consejo Mexicano a sesionar a otras secretarías, como Educación. Bueno, pues resulta que el anfitrión de esa reunión no asiste a la reunión como manda su secretario. O sea, hay un problema de coordinación institucional. ¿Cómo encontramos nuestros productores aquí en el estado de Hidalgo? Vemos un gobierno actuante con relación a los apoyos, a los programas, a las asesorías, a sus campesinos. ¿Cuál sería su opinión? El estado de Hidalgo siempre ha sido un modelo que se ha imitado en muchos estados.
La cercanía con el principal mercado nacional, la área metropolitana de la Ciudad de México, y las áreas de riego con que cuenta Quinto Hidalgo, que siempre le han dado una ventaja competitiva respecto a los otros estados. Además de que, bueno, los agrónomos aquí en el estado desde hace más de 20 años entendieron muy bien este nuevo paradigma del desarrollo y se han involucrado a través de los despachos para poder dar la asesoría técnica y poder hacer que los recursos, sobre todo los recursos vía subsidios de los gobiernos federales, estatales y municipales, puedan llegar a los productores. A mí me parece que hay una muy buena relación entre los agrónomos y los productores, y pues eso, los resultados en cuanto a la producción, en cuanto a la productividad que tenemos en Hidalgo, pues da cuenta de ello. Y la situación que usted manejaba, por ejemplo, decía ahí en su ponencia que de 7.5 millones de hectáreas no se sembrados, son datos oficiales, de la misma Secretaría, y no se produce porque los productores no tienen los incentivos para producir, ni los agrónomos tienen los incentivos para estar con los productores. Yo les preguntaría si pueden tardar 8 o 9 meses después de hacer su trabajo para que les vengan a ver si les pagan, porque en ocasiones ni siquiera le pagan a los agrónomos. Entonces esto está generando muchos problemas en el campo, por lo cual nosotros vamos a seguir luchando de manera pacífica y ordenada por una reforma rural en México. Sí, y sobre todo porque, bueno, hay una infinidad de problemas por los cuales las tierras se quedan inactivas. Una de las situaciones también es que la mayoría de temporal, pues no se da nada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro del campo? El futuro del campo tiene que ser el futuro que pensemos para toda la nación. Actualmente el problema de la falta de alimentos es una cuestión real. Va a llegar un momento, y no va a tardar mucho, en que tratemos de concurrir al mercado internacional y no vamos a encontrar los alimentos. Una prueba muy clásica está lo que estamos viendo el día de hoy, el problema de las heladas, en donde por el hecho de que 500,000 hectáreas en Sinaloa estén teniendo problemas, nos está generando que el precio del maíz, por ejemplo, ya está arriba de los 5 pesos, ¿no? La gran pregunta es, ¿esos 5 pesos están beneficiando a los productores que ya vendieron sus cosechas de noviembre, diciembre y enero? ¿O esos precios van a beneficiar a un grupo de empresarios que están especulando realmente con el mercado? Eso es lo que ya no se vale en este país, porque no nos está siendo benéfico ni para el pueblo ni para el gobierno. Entonces hay que cambiar las cosas, hay que hacer una reforma rural. En el sentido del programa Procede y del FANAC, ¿quiere decir que están apuntando a crear la capitalización del campo, a que cambie o a que están haciendo el uso de cambio de uso? En el caso del programa Procede, hay que recordar, porque se da un cambio en la ley agraria. La intención era de que con el Procede la gente pudiera titular sus predios y poder venderlos, con la idea de que el minifundio se fuera desapareciendo. Pero la realidad, como nosotros explicamos, es de que el minifundio se ha incrementado. O sea, las leyes no pueden ir en contra de la dinámica social, sobre todo si esa dinámica social no tiene la información adecuada del gobierno de qué es lo que se quiere hacer. No le podemos dejar a que el mercado resuelva todos los problemas, porque los mercados rurales son imperfectos. Son imperfectos. Cosechas abundantes son precios bajos, cosechas escasas son precios altos. Entonces no hay certidumbre para los actores y por lo tanto estamos en la situación tan delicada de tener incluso una crisis alimentaria de proporciones muy enormes en nuestro país.